por arriba. Esto, por decirlo así, cualitativas o categóricas. Hay autores que hablan de variables cualitativas con categóricas. Que sean cualitativos no tiene nada que ver con un análisis de metodología de la investigación cualitativa. Por ahí no va, ¿no? O sea, que tengan variables cualitativas no significa que el estudio sea cualitativo. Estos son medidas para los estudios cuantitativos. En este curso no vamos a ver ningún análisis cualitativo porque no nos convoca. Pero también son categóricas, porque son como una categoría de análisis, no es un concepto lógico. Y por abajo están las variables escalares, numéricas. Escalar en este caso es sinónimo de número, numérico. Y están las de intervalo y de razón. Esta clasificación se la van a encontrar, pero no es tan importante. ¿Qué es lo que pasa? Las variables de razón es cuando el cero es ausencia de atributo. El cero, por ejemplo, es de un goleador, el número de goles que mete un jugador de fútbol durante un campeonato o un equipo de fútbol, es de razón, no, porque si hay cero gol, significa que el goleador aquí o el equipo de fútbol metió cero goles. Entonces el cero es la ausencia de atributo. Y en intervalo, el cero es arbitrario, como la temperatura. La temperatura es de intervalo porque el 0 grado en Celsius es cuando se congela el agua y en Fahrenheit es cuando se congela otro fluido. Entonces vino el señor Celsius y dijo, esto es el cero. Y Fahrenheit dijo, no, el cero está en otra parte. Pero el cero, en el cero hay temperatura. El dinero también puede ser de intervalo porque no, el dinero no es buen ejemplo porque el cero es ausencia, pero también uno puede tener una deuda. El dinero no es buen ejemplo. Entonces, eso es la variable de intervalo. El cero es arbitrario en la historia, ¿no? Por ejemplo, el año cero no significa que el mundo se creó ahí, ¿no? Se supone que para la gente que cree vino un señor que se llama Jesucristo, nació ahí y algún historiador o alguna convención ponen que el año cero, pero existe antes de Cristo, ¿no? Entonces ese cero es arbitrario, es una convención para clasificar la historia. Y el razón incluso es más simple, el cero es ausencia de atributo. Y como ven por el otro lado están las discretas y las continuas. En términos simples, sin entrar a mayor profundidad, ¿no? El tema estadístico es como infinito, ¿no? Hay que nosotros sacar los conceptos, las cositas que nos sirven para aprender SPSS. Son las variables discretas, son números enteros. Ah, un ejemplo bien fácil de entender, los números de hijos son discretos. Uno puede tener 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero nunca va a poder tener un hijo y medio, ¿no? No existe ese concepto de que exista medio hijo, ¿no? Como media persona, no tiene sentido. Pero las variables continuas es cuando hay decimales. Es una fracción y que ese decimal tiene sentido. La temperatura tiene sentido. Porque pueden haber 30 grados, 5 décimas, tantas centésimas. O el tiempo. ¿Sí? Un día pueden haber 24 horas,
tantos minutos, tantos segundos, y así infinitamente. La edad, la edad es un caso interesante porque la edad como concepto es continuo. Uno tiene 40 años, tantos días, tantos segundos, tantos microsegundos. Pero por un ejemplo de simplificación, nosotros cuando nos preguntan la edad decimos tenemos 40 años, 50 años, 30 años. Nadie dice, no, tengo 30 años, pero en realidad también tengo tantos meses y tantos segundos de vida, ¿no es cierto? Se hace un truncamiento, ¿no? Entonces se trunca y se dice, tengo 40 años. Y en estadística se puede tratar los años con decimal o sin decimal. Para ejemplos, si no tiene decimal es discreto. Si tiene decimal, tiene los meses, por ejemplo, es continuo. Esto, por ejemplo, la gente que trabaja con infancia, con primera infancia, es importante, ¿no? Porque a una guagua no es lo mismo que tenga un mes, aunque tenga 2 meses y 3 meses. Pero una persona que tiene 40 años en términos estadísticos, ya que cumple un mes más, no aporta mucho, ¿no? Pero en niños sí, en lactantes, los meses son importantes porque tienen que ver con el desarrollo psicomotor. Y como ven, es lo mismo, ¿no? Razón pueden ser discretas y continuas y se pueden ir mezclando. Por ejemplo, en este caso, en el caso este del goleador, es escalar, es numérica, es de razón, porque si no hay gol, no hay, no hay atributo y es discreto. Y es discreto porque en el fútbol o entra la pelota al arco o no entra. No existe el medio gol, ¿no? Ya uno puede entrar a debatir si fue gol o no, pero ese gol es una unidad entera. Y también, por ejemplo, la temperatura. En numérica, es de intervalo y es continua. Y si nosotros hablamos de 30 grados, 35 grados, 25 grados Celsius, va a ser discreto. Y ya está, por ahí está el lado cuantitativo. El lado categórico o cualitativo es más técnico decir categoría, ¿no? Porque es una categoría, es un concepto lógico. Pero si hablan de variable cualitativa también está bien. Y eso, como dice el nombre, nominal es una nominación, una denominación. Es la denominación de un concepto lógico. A diferencia del ordinal, que como dice el nombre tiene un orden, una jerarquía. Nominal, por ejemplo, en la zona geográfica, norte, centro, sur, oeste, costa, cordillera, sierra, selva o lo que sea. No hay un orden jerárquico. No es mejor estadísticamente vivir en la cordillera, en la sierra, que vivir en la costa o vivir en el norte o en el sur. Además ya entramos otra, ¿en qué momento se divide lo que es norte y el sur? Tampoco eso es un concepto, ¿no? No es que esta gente es sureña, no, esta gente es nortina. Pero bueno, la barrera es imaginaria, ¿no? Lo que divide el centro del sur y el centro del norte. Es algo que nosotros es algo que nosotros usamos en el lenguaje para clasificar algo. A diferencia de la escala de las variables categóricas, cualitativas, ordinales. Aquí hay un orden jerárquico. La satisfacción, escala Likert, ¿no? La escala Likert
no es una encuesta Likert, es una forma de medir una variable ordinal y que no es la única. Es la más conocida, ¿no? Es la que más se usa, pero no es la única. La escala Likert o una variable ordinal va, por ejemplo, desde muy satisfecho o muy de acuerdo a nada de satisfecho. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, a lo muy de acuerdo o a lo muy insatisfecho se le asigna un 1. Y luego a insatisfecho 2, neutral 3, satisfecho 4, muy satisfecho 5. Ese 1 no está ahí por de adorno, ¿no? Es una intensidad, es un número que después se puede sumar. Cuando sumemos varias variables, el resultado que dé, por ejemplo, 5 y 25 son números distintos. Es una amplitud de medición más alta. ¿Y por qué es orden, no? El orden no es solo conceptual, sino también el orden es matemático. Imaginemos que a una persona por responder una pregunta le dan un peso chileno, ¿ah? Un peso mexicano, da lo mismo. Le dan un peso. Por responder muy en desacuerdo, le regalan un peso. Y por responder muy satisfecho o muy de acuerdo, le dan 5 pesos. Si uno viera y alguien le preguntara cuánto dinero tengo un peso. ¿Por qué? Porque respondí muy insatisfecho. Y yo cuánto tengo 5 pesos. ¿Por qué? Porque estoy muy satisfecho, ¿no? En 5 preguntas, la persona que respondió muy insatisfecho o muy en desacuerdo va a tener 5 pesos. La persona que respondió muy de acuerdo va a tener 5 por 5, 25. ¿Por qué? Porque la gente que está muy de acuerdo tiene una mayor intensidad, está muy de acuerdo con algo, está valorando, por ejemplo, las políticas educativas del gobierno con mayor intensidad que la gente que está muy en desacuerdo con todo, está evaluando en forma negativa la acción del gobierno o del Ministerio de Educación o del rector de la universidad o quien sea.